El comedor de la antigua mansión de la familia Álvarez estaba iluminado con el resplandor de una gigantesca lámpara de araña, cuyas luces se reflejaban en las paredes decoradas con cuadros renacentistas. La familia estaba reunida aquella noche, una escena que se repetía rara vez en los últimos años. A la cabeza de la mesa estaba don Julián, el patriarca, un hombre de 78 años cuya mirada todavía conservaba la fuerza y autoridad que le permitieron construir un imperio empresarial desde la nada. Aunque su salud estaba visiblemente deteriorada, su voz seguía siendo firme y dominante. A su derecha estaba su hija mayor, Sofía, elegante y con una expresión fría que raramente se alteraba. A su izquierda estaba su hijo mediano, Fernando, con los brazos cruzados y una actitud desafiante. Al fondo, su hijo menor, Mateo, parecía el más inquieto, tamborileando los dedos contra el mantel de lino mientras evitaba el contacto visual con los demás. Frente a ellos, sin levantar la mirada, estaba Elena, la joven ama de llaves, que permanecía de pie cerca de la puerta con las manos juntas y un aire de nerviosismo apenas disimulado. Gracias por estar aquí esta noche, comenzó don Julián después de unos instantes de silencio. Su voz resonó en la sala, rompiendo la tensión palpable en el ambiente. Tengo algo muy importante que decir, algo que no puede esperar más. Los hijos intercambiaron miradas de incertidumbre. Durante años habían especulado sobre cómo su padre distribuiría su fortuna, pero nadie esperaba que el momento llegara de forma tan repentina. Julián tomó aire y continuó. He vivido una vida larga y acumulado mucho, tanto en bienes materiales como en experiencias. Pero también he cometido errores. Esta noche quiero hablar sobre mi testamento. Sofía levantó una ceja, sorprendida por la seriedad del tono de su padre. Fernando se inclinó hacia adelante con curiosidad, mientras que Mateo parecía contener una sonrisa ansiosa. Mis hijos, prosiguió Julián, mirando a cada uno a los ojos, mi decisión puede parecer inusual para ustedes, pero es el resultado de años de reflexión. He decidido que mi herencia no será dividida entre ustedes. Todo lo que poseo será para Elena. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Parecía que hasta el aire se había congelado. Por un instante, nadie se movió ni dijo nada, como si las palabras de Julián fueran demasiado impactantes para ser procesadas. Finalmente, Mateo fue el primero en reaccionar, golpeando la mesa con el puño. Esto es una broma, padre, no puedes estar hablando en serio, exclamó, su voz llena de incredulidad y rabia. Sofía, aunque más contenida, no pudo ocultar el desprecio en su rostro. Elena, la ama de llaves, ¿por qué harías algo tan absurdo, papá? Fernando, quien hasta entonces había permanecido en silencio, simplemente sacudió la cabeza, murmurando, esto no tiene sentido. Elena, que hasta ese momento no había dicho una palabra, abrió los ojos como platos. Su rostro pálido reflejaba la mezcla de sorpresa y pánico que sentía en ese momento. Lo que he dicho no es una broma, ni una decisión tomada a la ligera, respondió Julián con calma, aunque su voz ahora parecía teñida de cansancio. Tengo mis razones, y ustedes las conocerán esta noche. Pero antes, quiero dejar algo claro, mi decisión es irrevocable. Elena dio un paso hacia atrás, como si quisiera desaparecer del lugar. Su corazón latía con fuerza, y aunque quería hablar, no encontraba las palabras. Explica tus razones, ahora mismo, exigió Sofía, cruzando los brazos. Don Julián se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Miró a sus hijos, a quienes había dado todo lo que podía necesitar, pero que parecían incapaces de comprender lo que realmente significaba el sacrificio. Luego miró a Elena, quien evitaba su mirada mientras mantenía la cabeza gacha. Lo merecen. Escucharán mi historia, y tal vez así lo entiendan, dijo finalmente Julián con voz firme. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez estaba cargado de una tensión que parecía a punto de explotar. Don Julián observó a sus hijos, quienes lo miraban con una mezcla de rabia y confusión. Aunque los años habían debilitado su cuerpo, su espíritu seguía siendo firme, y sabía que la verdad que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. Lentamente, se volvió hacia Elena, quien seguía inmóvil, como si no pudiera creer que estaba en el centro de algo tan monumental. Elena, quiero que te quedes. Esto también te concierne, dijo Julián con voz autoritaria, haciendo que la joven asintiera, aunque sus manos seguían temblando. Sofía no pudo contenerse más. Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué darle todo a ella? Es una extraña. Nosotros somos tu familia. Julián giró la cabeza hacia ella,
su mirada fría como el acero. ¿Familia? ¿Qué significa para ti esa palabra, Sofía? Porque para mí ha perdido su valor al ver cómo ninguno de ustedes comprende lo que realmente importa. Fernando intervino, su tono lleno de sarcasmo. ¿Y qué es lo que importa, padre, el hecho de que alguien limpie la casa y sirva el té? Basta, interrumpió Julián, golpeando el suelo con su bastón. Su voz resonó como un trueno, y todos callaron. Voy a contarles algo que he guardado en silencio durante años. Algo que ustedes deben saber, aunque dudo que sean capaces de comprenderlo. Elena sintió que las miradas de los 3 hijos recaían sobre ella como cuchillos. Quería desaparecer, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada, como en una pesadilla de la que no podía despertar. Hace más de 40 años, comenzó Julián, mientras se apoyaba en su bastón, cuando mi empresa apenas estaba comenzando, conocí a un hombre llamado Ramón. Era uno de mis primeros empleados y trabajaba como supervisor en nuestra pequeña fábrica. Ramón era un hombre honesto, trabajador y leal, alguien que creía en mí incluso cuando pocos lo hacían. Fernando levantó una ceja, claramente impaciente. ¿Y qué tiene que ver ese hombre con esta locura? Escucha y lo entenderás, respondió Julián, ignorando el tono de su hijo. Ramón tenía una familia, una esposa amorosa y una pequeña hija que acababa de nacer. Vivían modestamente, pero siempre estaban felices. Yo admiraba la forma en que él enfrentaba la vida, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Elena sintió un nudo en la garganta. No entendía a dónde iba esa historia, pero había algo en la voz de don Julián que la mantenía en vilo. Un día, continuó Julián, me ofrecieron un contrato que podía cambiar el destino de mi empresa. Era una oportunidad única, pero había un problema, el contrato incluía una cláusula que ponía en riesgo la estabilidad de mi equipo. Tenía que elegir entre el bienestar de mis empleados o mi propio beneficio. Mateo rió entre dientes. Déjame adivinar. Elegiste el contrato. Julián lo miró fijamente, y Mateo se encogió de hombros, pero no dijo nada más. Sí, lo hice, admitió Julián, su voz cargada de arrepentimiento. Tomé la decisión de despedir a varias personas, incluyendo a Ramón. Le dije que no había otra opción, que era un sacrificio necesario. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa decisión lo destruiría. Elena dejó escapar un leve suspiro, mientras Sofía y Fernando permanecían en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Ramón perdió su casa, su dignidad y, al final, su vida. No pasó mucho tiempo antes de que muriera en un accidente, dejando a su esposa y a su hija en la miseria. Nunca supe lo que les pasó, hasta hace unos años. Julián hizo una pausa, y por primera vez, su voz se quebró. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, porque de alguna forma intuía lo que venía. Esa niña, la hija de Ramón, está aquí, en esta sala, dijo Julián, mirando directamente a Elena. Eres tú. Elena dio un paso atrás, cubriéndose la boca con las manos. Un silencio abrumador llenó la habitación, hasta que Sofía lo rompió con una carcajada amarga. ¿Es esto una especie de broma, padre? Nos estás diciendo que todo tu imperio está siendo entregado a la hija de un empleado de hace décadas. No era un simple empleado, Sofía. Ramón me dio su confianza y yo lo traicioné. He vivido con esa culpa durante años. Elena no sabía quién era yo cuando comenzó a trabajar aquí, pero he visto en ella la misma honestidad y bondad que tenía su padre. Ella ha cuidado de mí sin esperar nada a cambio, algo que ninguno de ustedes ha hecho jamás. Fernando se levantó bruscamente de su asiento. ¿Y crees que esto compensa lo que le hiciste a su familia, que darle todo tu dinero borra tus pecados? Esto no es para borrar nada, respondió Julián con calma. Es para hacer lo correcto. Y ustedes no lo entienden porque nunca han sabido lo que significa sacrificarse por otros. Elena no podía contener las lágrimas. Señor Álvarez, yo, no puedo aceptar esto. No quiero causar más problemas a su familia. Julián negó con la cabeza. No tienes opción, Elena. Esto ya no se trata de lo que quieres, sino de lo que mereces. Sofía se puso de pie, con el rostro rojo de furia. Esto es un insulto. Si crees que vamos a aceptar esto sin luchar, estás muy equivocado. Puedes luchar todo lo que quieras, pero mi decisión está tomada, dijo Julián con firmeza. Y ahora, si me disculpan, estoy cansado. La conversación ha terminado por hoy. Con esas palabras, don Julián se retiró del comedor,
dejando a sus hijos y a Elena sumidos en un torbellino de emociones encontradas. Pero mientras Sofía, Fernando y Mateo intercambiaban miradas llenas de odio y desconfianza, Elena solo podía pensar en las palabras de Julián y en el peso de lo que acababa de descubrir. Elena pasó la noche en vela en su pequeña habitación, intentando procesar lo que había escuchado. Cada palabra de don Julián resonaba en su mente como un eco interminable: eres tú. Eres la hija de Ramón. Aquella revelación había desmoronado su mundo, que ya de por sí era frágil. Por un lado, sentía una punzada de dolor al pensar en todo lo que su familia había sufrido, en los años de pobreza y humillación que había visto a través de los ojos de su madre. Por otro, la idea de que Julián estuviera dispuesto a dejarle toda su herencia la llenaba de una mezcla de gratitud y angustia. Por supuesto, sabía que aquello no era un regalo desinteresado. Era un acto de redención, una forma de cerrar el capítulo más oscuro de la vida de don Julián. Pero, ¿qué significaría para ella? ¿Podría cargar con el peso de ese legado, sabiendo que detrás de él había tanto sufrimiento? Mientras tanto, en otra parte de la mansión, los hijos de Julián se reunían en una de las salas privadas. La ira era palpable en el ambiente. Sofía estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche con los brazos cruzados. Fernando se paseaba de un lado a otro, mientras Mateo estaba sentado en el sofá, apretando los puños. Esto no puede quedar así, declaró Sofía, rompiendo el silencio. Es una humillación. No podemos permitir que esa mujer se quede con lo que nos pertenece por derecho. Fernando asintió, sus ojos llenos de furia. El viejo está perdiendo la cabeza. No sé qué tipo de manipulación habrá usado esa tal Elena, pero no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se lleva nuestra herencia. Mateo, aunque menos agresivo, murmuró: ¿y qué se supone que vamos a hacer? Padre, es testarudo. Si ya tomó su decisión, no creo que podamos convencerlo de cambiar de opinión. Si no podemos convencerlo, encontraremos otra forma, respondió Sofía con frialdad, girándose hacia sus hermanos. Elena no es tan inocente como parece. Nadie llega a esa posición sin un poco de estrategia. Estoy segura de que hay algo en su pasado que podemos usar en su contra. Fernando frunció el ceño. ¿Está sugiriendo investigarla? Exactamente, afirmó Sofía, su voz tan helada como su mirada. Si encontramos algo que demuestre que no es digna de confianza, padre no tendrá otra opción que reconsiderar. Necesitamos pruebas, algo que lo obligue a abrir los ojos. Mateo se encogió de hombros, inseguro. ¿Y si no hay nada, y si realmente es buena persona? Todo el mundo tiene algo que ocultar, dijo Sofía con una sonrisa amarga. Y si no lo encontramos, lo inventaremos. Mientras los tres conspiraban, Elena seguía luchando con sus emociones. No podía dormir, así que se levantó y salió al jardín, buscando el aire fresco para despejar su mente. La mansión estaba en silencio, pero la oscuridad no la asustaba. Había aprendido a convivir con el miedo desde niña, cuando su madre la consolaba tras largas jornadas de trabajo y lágrimas contenidas. Se sentó en un banco de piedra bajo un viejo árbol y dejó que el frío de la noche calmara sus pensamientos. Pero no estaba sola. Julián, apoyado en su bastón, la había visto salir desde su habitación y decidió acompañarla. Elena, dijo con suavidad, acercándose despacio. No deberías estar aquí sola. Hace frío. Ella lo miró, sorprendida de verlo despierto. No podía dormir. Hay demasiado en mi cabeza. Julián asintió y se sentó junto a ella, dejando escapar un suspiro cansado. Lo entiendo. Mi decisión no ha sido fácil para ti, ¿verdad? No se trata solo de mí, respondió Elena, su voz temblorosa. Sus hijos están furiosos, y con razón. Yo no quiero ser la causa de un conflicto familiar. El conflicto ya estaba aquí mucho antes de que tú llegaras, replicó Julián con amargura. Mis hijos han crecido creyendo que todo se les debe, que todo les pertenece. Pero no entienden lo que significa realmente el sacrificio o la gratitud. Tú, en cambio, has demostrado más valores que ellos en toda su vida. Pero yo no lo pedí, insistió Elena. Solo quiero vivir una vida tranquila, sin causar problemas a nadie. Y esa humildad es exactamente lo que te hace merecedora de esto, dijo Julián, mirándola con seriedad. Sé que piensas que estoy tratando de limpiar mi conciencia. Y es cierto, en parte. Pero también sé que, si alguien puede hacer algo bueno con lo que he construido, eres tú.
Elena bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez, sintió el peso real de las expectativas de Julián. Solo te pido una cosa, continuó él. No dejes que mis hijos te intimiden. Sé que no lo harán fácil, pero confío en tu fortaleza. Antes de que Elena pudiera contestar, un ruido en la casa rompió el silencio. Julián frunció el ceño. ¿Qué demonios estarán tramando ahora?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Mientras tanto, dentro de la mansión, Sofía, Fernando y Mateo ya habían comenzado su plan. Sofía había contratado a un investigador privado esa misma noche, mientras Fernando revisaba los archivos personales de Julián, buscando algo que pudieran usar como evidencia contra Elena. Mateo, aunque reticente, los ayudaba, aunque su conciencia lo estaba torturando cada vez más. Esto es una locura, murmuró en voz baja, pero Sofía lo ignoró. Locura sería dejar que nos arrebaten todo, Mateo, le espetó, sin levantar la vista de la pantalla de su portátil. En el transcurso de los días siguientes, las tensiones en la casa aumentaron. Elena evitaba cruzarse con los hermanos, pero podía sentir sus miradas acusadoras cada vez que pasaba cerca. Por las noches, escuchaba susurros y pasos en los pasillos, como si estuvieran vigilándola. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, encontró un sobre arrugado en uno de los estantes. Dentro había una carta escrita a mano, con una letra que le resultaba familiar. Al leerla, su corazón se detuvo. Era una carta de su madre, escrita muchos años antes. Elena, si alguna vez encuentras esta carta, quiero que sepas la verdad. Elena no pudo seguir leyendo. Las palabras se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Sabía que aquella carta contenía respuestas que llevaba años buscando, pero también intuía que traería consigo más preguntas, más secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su pasado. Elena había intentado mantener un perfil bajo desde que don Julián había hecho su impactante anuncio, pero era imposible evitar las miradas llenas de desprecio de Sofía, Fernando y Mateo. La tensión en la mansión era palpable, y cada paso que daba por los pasillos resonaba como si llevase consigo el peso del juicio constante. Una tarde, mientras Elena limpiaba las ventanas de la biblioteca, escuchó las voces de Sofía y Fernando provenientes del pasillo. «Esto se está saliendo de control», decía Sofía, su tono bajo pero cargado de ira. «Padre está ciego. Esa mujer está jugando con su mente, y no podemos permitir que se salga con la suya». «No exageres», respondió Fernando con un tono más práctico. «No hay pruebas de que lo esté manipulando. Si vamos a hacer algo, tiene que ser inteligente. Sin errores». «Errores», bufó Sofía. «El único error aquí es que hemos permitido que esta situación llegara tan lejos. Esa mujer no merece nada de lo que tiene ahora. Voy a asegurarme de que quede claro quién es ella realmente». Elena dejó caer el trapo que sostenía, su corazón latiendo rápidamente. Sofía y Fernando parecían acercarse cada vez más, pero antes de que pudieran entrar en la biblioteca, Mateo apareció desde el otro extremo del pasillo. «¿De verdad tienen que hacer esto ahora?», preguntó Mateo, cruzándose de brazos. «Todo esto no llevará a ninguna parte». Sofía se volvió hacia él con una mirada afilada. «¿Y qué propones? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados mientras ella se lleva todo lo que nos pertenece?». Mateo evitó su mirada, pero no respondió. Fernando, mientras tanto, parecía reflexivo. «Deberíamos reunirnos esta noche para hablar sobre esto. Tenemos que decidir cuál será nuestro próximo paso». Con eso, los tres se alejaron, dejando a Elena sumida en una mezcla de miedo e incertidumbre. Sabía que estaban planeando algo, y aunque no entendía exactamente qué, la idea de ser el blanco de su furia la hacía sentirse vulnerable y sola. Esa noche, la mansión estaba inusualmente silenciosa. Elena no podía dormir, así que decidió bajar a la cocina para servirse un vaso de agua. Al pasar por el comedor, vio que la luz estaba encendida y escuchó voces bajas. Se acercó con cuidado y vio a don Julián sentado a la mesa, con una expresión sombría. Frente a él estaban Sofía y Fernando, mientras Mateo permanecía de pie junto a la pared, con los brazos cruzados. «Creen que no sé lo que están tramando», dijo Julián, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «Han pasado toda su vida creyendo que tienen derecho a todo lo que tengo, pero se equivocan. No tienen idea de lo que significa ganarse algo con esfuerzo». «Y tú no tienes idea de lo que significa ser un padre», respondió Sofía con frialdad. «Nos has ignorado toda nuestra vida, y ahora nos humillas de esta manera, ¿cómo esperas que lo aceptemos?».
Humillación, murmuró Julián, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que esto se trata de ustedes? No tienen idea del daño que he causado en mi vida, ni de lo que significa vivir con el peso de la culpa. Esto no es para ustedes, Sofía. Nunca lo fue. Fernando golpeó la mesa, haciendo eco en la habitación. Esto es ridículo. Estás sacrificando a tu familia por una extraña que te hace pensar que ella merece más que nosotros. Porque ella entiende el valor de la gratitud, respondió Julián con firmeza. Algo que ustedes no han demostrado ni una sola vez. Mateo, hasta entonces en silencio, finalmente habló. Esto no va a terminar bien, padre. Estás dividiendo a la familia por algo que no podemos cambiar. Si la familia se rompe, no será culpa mía, dijo Julián, levantándose lentamente con la ayuda de su bastón. Será porque ustedes nunca aprendieron a ser verdaderamente humanos. Elena, desde su escondite, sintió que el peso de las palabras de Julián caía sobre sus hombros. Él estaba dispuesto a enfrentarse a sus hijos por ella, pero al mismo tiempo, parecía claro que la tensión en la familia estaba alcanzando un punto de ruptura. Al día siguiente, mientras don Julián descansaba en su estudio, Fernando y Sofía se encerraron en el despacho familiar. Mateo los siguió a regañadientes, aunque su expresión mostraba dudas. ¿Cuál es el plan?, preguntó Fernando, mirando a Sofía. Necesitamos encontrar algo que la saque de aquí para siempre, dijo Sofía, encendiendo un cigarrillo. Algo que la ponga en su lugar y haga que padre recapacite. Mateo se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a hacer? Acusarla de algo que no ha hecho. Esto es una locura. Locura, replicó Sofía, con una sonrisa amarga. Lo único loco aquí es que estamos dejando que una extraña se quede con todo. No voy a permitirlo. Fernando asintió, aunque su expresión era menos confiada. Tendremos que ser cuidadosos. Padre no es fácil de engañar. Mientras tanto, Elena intentaba concentrarse en su trabajo, pero la atmósfera en la mansión se volvía más opresiva con cada día que pasaba. Los susurros de los hermanos, las miradas furtivas y los comentarios malintencionados hacían que cada momento fuera una lucha. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, Julián entró con su bastón, su rostro marcado por el cansancio. Elena, necesito hablar contigo, dijo, sentándose en una de las sillas. Ella dejó lo que estaba haciendo y se acercó, nerviosa. Dígame, don Julián. Sé que mis hijos te están haciendo la vida imposible, comenzó él, mirándola directamente a los ojos. Y sé que probablemente te estés preguntando si todo esto vale la pena. Lo que me pregunto, respondió Elena con honestidad, es por qué eligió esto. ¿Por qué decidió ponerme en el centro de algo que no pedí? Julián sonrió, aunque su mirada reflejaba una tristeza profunda. Porque vi en ti algo que no vi en ellos, empatía. Cuando llegaste aquí, no sabías quién era yo, pero aún así cuidaste de mí como si fuera alguien importante. Eso es lo que me hizo decidir. Y aunque sé que no te lo he puesto fácil, creo que eres más fuerte de lo que crees. Elena asintió lentamente, aunque seguía sintiendo que el peso de esa decisión era demasiado. Recuerda esto, continuó Julián. Ellos pueden intentar derribarte, pero no pueden cambiar quién eres. Y al final, eso es lo único que importa. Con esas palabras, Julián se levantó y salió de la habitación, dejando a Elena sumida en sus pensamientos. Sentía que cada día que pasaba, la lucha se intensificaba, y aunque Julián confiaba en ella, no estaba segura de poder soportar la tormenta que se avecinaba. Las tensiones en la mansión Álvarez alcanzaron un punto crítico en los días siguientes. La atmósfera era tan pesada que parecía que el aire mismo llevaba el peso de los resentimientos y los secretos. Sofía y Fernando, convencidos de que debían actuar cuanto antes, decidieron enfrentarse directamente a Elena. Mateo, aunque más reacio, permanecía a su lado, atrapado entre su lealtad familiar y su creciente incomodidad por las acciones de sus hermanos. Una tarde, mientras Elena terminaba de limpiar las escaleras principales, Sofía apareció al pie de la escalera con los brazos cruzados y una sonrisa helada. «Sabes, Elena», comenzó Sofía, su tono afilado como un cuchillo. «Siempre pensé que eras una mujer humilde. Pero parece que la ambición puede más que la modestia, ¿no es así?» Elena levantó la mirada, desconcertada. «No sé de qué estás hablando, señora Sofía. Yo solo estoy haciendo mi trabajo». «¿Tu trabajo?», se burló Fernando, apareciendo detrás de su hermana. «Qué conveniente.
De ama de llaves a futura dueña de todo lo que debería ser nuestro. Vaya ascenso. Elena se puso de pie lentamente, enfrentándose a las miradas de ambos. Aunque su corazón latía con fuerza, intentó mantener la calma. No es algo que yo haya pedido. Su padre tomó esa decisión por razones que él considera justas. Si tienen un problema, deberían hablarlo con él. Ya lo hemos intentado, interrumpió Sofía, dando un paso más cerca. Pero parece que tiene una debilidad por las personas como tú, que le diste, Elena, que hiciste para que te eligiera a ti sobre su propia familia. Basta, exclamó Mateo desde el fondo del pasillo. Su rostro estaba marcado por la frustración. Esto está yendo demasiado lejos. No puedes hablarle así. Ah, sí, replicó Sofía, girándose hacia él. ¿Y qué propones? Que nos quedemos sentados viendo cómo esta mujer se queda con todo. Propongo que dejemos de actuar como niños mimados, respondió Mateo con voz firme. Esto no se trata de nosotros. Padre ya tomó su decisión, y por mucho que nos duela, no podemos hacer nada para cambiarlo. Elena miró a Mateo, sorprendida por su intervención. Aunque sabía que él no la defendía realmente, su tono era diferente al de sus hermanos, menos cargado de odio. Si terminaste tu sermón, Mateo, quizá quieras quedarte fuera de esto, dijo Fernando, con una mueca de desprecio. Porque Sofía y yo no vamos a rendirnos tan fácilmente. Sin esperar respuesta, Sofía lanzó una última mirada cargada de veneno hacia Elena antes de girarse y desaparecer junto con Fernando por el pasillo. Mateo, por su parte, permaneció en el lugar por un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente se dio la vuelta y se marchó en silencio. Esa noche, don Julián convocó a toda la familia al comedor para una cena, un evento que se sentía más como un campo de batalla que como una reunión familiar. La mesa, con su impecable mantel blanco y su cristalería reluciente, contrastaba con las tensas expresiones de quienes la rodeaban. Gracias por venir, comenzó Julián, mirando a sus hijos con una mezcla de cansancio y determinación. Sé que estas últimas semanas han sido difíciles para todos, pero hay algo que necesito aclarar de una vez por todas. Otra declaración dramática, murmuró Sofía con sarcasmo, pero Julián la ignoró. Elena está aquí por una razón, continuó Julián, su voz firme. No solo es la hija de un hombre al que le fallé en el pasado, sino que representa todo lo que ustedes no han podido demostrar, integridad, gratitud y humanidad. Humanidad, interrumpió Fernando, golpeando la mesa con la mano. ¿Qué hay de nuestra humanidad, padre? No cuentas los años que pasamos tratando de ganar tu aprobación. Mi aprobación, replicó Julián con una risa amarga. Ustedes nunca buscaron mi aprobación, solo mi dinero. Siempre pensaron que tenían derecho a todo sin haber hecho nada para merecerlo. Elena, sentada al otro extremo de la mesa, deseaba desaparecer. Cada palabra intercambiada entre Julián y sus hijos la hacía sentirse más incómoda, como si fuera un espectador en una pelea que nunca quiso presenciar. Esto es ridículo, dijo Sofía, levantándose de su silla. Si estás tan decidido a dejarlo todo a esta mujer, hazlo. Pero no esperes que nos quedemos aquí a mirar. Haz lo que quieras, respondió Julián con frialdad. Pero te advierto, Sofía, si cruzas la línea, no habrá vuelta atrás. Con un bufido de frustración, Sofía salió del comedor, seguida por Fernando. Mateo se quedó atrás, mirando a su padre con una expresión de incertidumbre antes de levantarse lentamente y salir también. Elena se levantó para recoger los platos, pero Julián la detuvo con un gesto. Déjalos, Elena. Ellos tienen que aprender que no siempre pueden salirse con la suya. Ella sintió, aunque la tensión en su pecho no disminuía. Don Julián, no quiero causar más problemas. Quizás lo mejor sería que me fuera. No irás a ninguna parte, dijo él con firmeza. Esta es tu casa tanto como la de ellos. Y confío en ti para demostrarles que la bondad todavía existe. A la mañana siguiente, mientras la mansión comenzaba a despertar, Sofía y Fernando se reunieron en el despacho familiar. Habían decidido que la confrontación no era suficiente, necesitaban un plan concreto para deshacerse de Elena de una vez por todas. Si no podemos convencer a padre, tendremos que convencerla a ella, dijo Sofía, cruzando las piernas con elegancia. Fernando asintió. ¿Qué propones? Pondremos presión, respondió Sofía, con una sonrisa maliciosa. Haremos que esta casa sea insoportable para ella. Y si eso no funciona, bueno, todos tienen un punto de quiebre. Mateo,
que había entrado en silencio, escuchó la conversación con el ceño fruncido. ¿De verdad piensan que esto va a funcionar? Padre no es tonto. Si se da cuenta de lo que están haciendo, será el fin para nosotros. Entonces más nos vale ser discretos, dijo Sofía con frialdad. Mientras tanto, Elena, ajena al nuevo complot, se encontraba en el jardín podando las flores, intentando distraerse de los últimos acontecimientos. Don Julián la observaba desde la ventana de su estudio, su expresión reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la tormenta no había terminado, y que los próximos días pondrían a prueba no solo a Elena, sino a toda la familia. Elena comenzaba a sentir que la mansión Álvarez era más una trampa que un hogar. Desde la tensa cena con don Julián y sus hijos, la atmósfera había cambiado aún más. Las miradas furtivas de Sofía y Fernando, los comentarios sarcásticos al pasar, y la sensación constante de ser observada la estaban agotando emocionalmente. Incluso las tareas más simples se habían convertido en un desafío, ya que los hermanos parecían dispuestos a encontrar cualquier excusa para dificultarle la vida. Un día, mientras Elena limpiaba las baldosas del salón principal, Fernando entró con su habitual expresión de desdén. Caminó lentamente por la sala, como inspeccionando su trabajo, antes de detenerse frente a ella. Parece que te estás esforzando mucho, comentó, con un tono cargado de sarcasmo. Supongo que es tu manera de demostrar que mereces estar aquí. Elena levantó la mirada, tratando de mantener la calma. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor Fernando. Trabajo, se burló él, cruzándose de brazos. Eso es interesante, porque pronto no necesitarás hacer nada. Cuando te conviertas en la gran heredera de esta casa, supongo que podrás sentarte y mirar cómo otros hacen el trabajo por ti. Si de verdad lo crees, entonces no entiendes nada, respondió Elena con voz tranquila, pero firme. Fernando estaba a punto de replicar cuando Sofía apareció en la entrada, con una expresión de evidente satisfacción. Fernando, déjala. Es inútil discutir con alguien que ni siquiera debería estar aquí. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elena, levantándose. Su mirada era serena, pero en su interior sentía que estaba llegando al límite. ¿Por qué me odias tanto si ni siquiera me conoces? Conocerte, replicó Sofía, su tono cargado de desprecio. No necesito conocerte para saber qué tipo de persona eres. Una oportunista que se aprovechó de un anciano vulnerable para conseguir lo que quería. Basta. La voz profunda de don Julián resonó desde el otro extremo del salón. Apoyado en su bastón, el anciano avanzó hacia ellos con una expresión de furia contenida. Sofía y Fernando se giraron hacia él, sorprendidos por su repentina aparición. Estoy harto de este comportamiento, dijo Julián, mirando a sus hijos con una dureza que no mostraba desde hacía años. ¿Creen que no veo lo que están haciendo? Están tratando de intimidar a Elena porque no tienen el coraje de enfrentarme a mí directamente. Padre, solo estamos tratando de proteger lo que nos corresponde, dijo Sofía, intentando mantener la compostura. Lo que les corresponde, Julián rió amargamente. Nada de esto les corresponde. Todo lo que he construido fue por mi esfuerzo, no por el de ustedes. Y si tomé la decisión de dejarlo todo a Elena, es porque creo que ella sabrá honrarlo de una forma que ustedes nunca podrán. El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Sofía y Fernando intercambiaron miradas, mientras Mateo, que había entrado discretamente al salón, observaba la escena desde la distancia con una expresión de evidente incomodidad. Esa noche, los tres hermanos se reunieron en el despacho familiar. Fernando estaba sentado con las manos entrelazadas, mientras Sofía caminaba de un lado a otro, claramente furiosa. Esto no está funcionando, dijo ella finalmente, deteniéndose frente a sus hermanos. Tenemos que hacer algo más contundente. Padre no nos escucha, pero si logramos que Elena se marche, no tendrá otra opción. Mateo levantó la mirada, frunciendo el ceño. ¿Y qué piensas hacer? ¿Amenazarla, manipularla? Esto está yendo demasiado lejos, Sofía. No estamos amenazando a nadie, replicó Sofía con frialdad. Simplemente le dejaremos claro que no tiene lugar aquí. Si no soporta la presión, se irá por su cuenta. Eso es una amenaza, aunque no quieras admitirlo, dijo Mateo, levantándose de su silla. Y yo no voy a formar parte de esto. Si padre se entera de lo que estamos haciendo, será el fin para nosotros. Entonces vete, dijo Sofía con desdén. Fernando y yo nos encargaremos. Mateo salió del despacho, sacudiendo la cabeza.
aunque no estaba de acuerdo con sus hermanos, tampoco sabía cómo detenerlos. La situación se sentía como un tren fuera de control, y él no tenía la fuerza para cambiar su rumbo. Mientras tanto, Elena intentaba mantenerse fuerte. Sabía que los hermanos no se detendrían, pero también sabía que no podía darse por vencida. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín, Julián se le acercó lentamente, con su bastón hundiéndose en la tierra húmeda. Elena, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Sé que esto no es fácil para ti. Mis hijos están decididos a hacerte la vida imposible, pero quiero que sepas algo, estoy contigo. Don Julián, Elena vaciló, buscando las palabras correctas. No quiero ser la causa de tantos problemas. Quizás lo mejor sería que me fuera. No digas eso, respondió Julián, negando con la cabeza. Irte sería darles la victoria. Ellos necesitan aprender que no siempre pueden salirse con la suya. Y tú necesitas demostrarte a ti misma que eres más fuerte de lo que crees. Elena asintió, aunque todavía sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Pero las palabras de Julián le dieron un poco de consuelo, un recordatorio de que no estaba completamente sola en esta lucha. Esa tarde, mientras Elena regresaba del jardín, pasó por el despacho y escuchó voces alzadas. Era Sofía y Fernando, discutiendo sobre su próximo movimiento. Aunque no podía escuchar cada palabra, captó lo suficiente para saber que planeaban hacer algo esa misma noche. Elena decidió mantenerse alerta. Sabía que los hermanos Álvarez no iban a detenerse, y algo en su tono la hacía sentir que estaban dispuestos a llegar más lejos de lo que imaginaba. Al caer la noche, mientras la mansión estaba en silencio, Elena escuchó pasos en el pasillo fuera de su habitación. Se levantó lentamente, abriendo la puerta con cuidado, pero no vio a nadie. Sin embargo, el sonido persistió, llevándola hacia las escaleras. Al bajar, vio una luz encendida en el salón principal. Cuando entró, encontró a Mateo, sentado solo en el sofá con las manos entrelazadas. Alzó la mirada al verla, y su expresión era una mezcla de arrepentimiento y cansancio. Elena, comenzó, con voz baja. Necesito hablar contigo. Elena bajó las escaleras con cautela, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio de la mansión. Mateo la esperaba en el salón, sentado en el sofá con la mirada fija en el suelo. Su postura reflejaba una lucha interna, como si las palabras que estaba a punto de decirle pesaran más de lo que podía soportar. ¿Qué sucede, Mateo?, preguntó Elena, intentando mantener la calma, aunque el nerviosismo le erizaba la piel. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de culpa. No sé cómo decírtelo, comenzó, con la voz temblorosa. Mis hermanos, están planeando algo. Algo que podría dañarte. Elena sintió un nudo en el estómago, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué es lo que planean? Mateo negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. No sé todos los detalles, pero están decididos a sacarte de aquí a cualquier costo. Están convencidos de que, si te presionan lo suficiente, renunciarás y te irás por tu cuenta. ¿Y tú?, preguntó Elena, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué piensas hacer? Mateo vaciló por un momento, pero finalmente suspiró. No quiero formar parte de esto, pero tampoco sé cómo detenerlos. Todo está fuera de control. Elena asintió lentamente, procesando sus palabras. Aunque agradecía que Mateo hubiera sido honesto, sabía que esto no cambiaría la determinación de Sofía y Fernando. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Pero no voy a irme. Si creen que pueden intimidarme, están equivocados. Mateo la miró con algo que parecía admiración, pero también preocupación. Ten cuidado, Elena. Mis hermanos no se detendrán fácilmente. A la mañana siguiente, la mansión despertó en un estado de aparente calma, aunque la tensión bajo la superficie era innegable. Sofía y Fernando intercambiaban miradas cómplices, claramente satisfechos con su próximo movimiento. Mientras tanto, Mateo evitaba a sus hermanos, incapaz de enfrentarlos después de lo que había confesado a Elena. La confrontación final no tardó en llegar. Durante el almuerzo, Sofía rompió el silencio con una declaración que cayó como una bomba. Padre, Fernando y yo hemos tomado una decisión, comenzó, con su tono altivo habitual. Si insistes en dejar todo a Elena, no tenemos razón para quedarnos aquí. Nos iremos y no volverás a saber de nosotros. Don Julián, sentado en la cabecera de la mesa, los observó con una mezcla de decepción y cansancio.
Eso es una amenaza, Sofía. No es una amenaza, es una realidad, respondió ella con frialdad. Nos has dejado claro que no valoras a tu familia. Si prefieres a una extraña sobre tus propios hijos, entonces no tenemos nada más que decir. Fernando asintió, apoyándola. No podemos quedarnos aquí viendo cómo destruyes todo lo que construiste. Destruir, replicó Julián, su voz más fuerte de lo habitual. ¿Eso creen que estoy haciendo? No, hijos. Lo que estoy haciendo es tratar de salvar lo que queda de esta familia. Pero está claro que ustedes no tienen interés en entenderlo. Sofía se levantó de la mesa, con una sonrisa amarga. Entonces esto es un adiós, padre. Espero que no te arrepientas cuando te des cuenta de lo que has perdido. Sin decir más, Sofía y Fernando salieron del comedor, dejando tras de sí un vacío que se sintió más profundo de lo que nadie esperaba. Elena miró a don Julián, quien parecía envejecido por el peso de la situación. Don Julián, lo siento mucho. Esto no debería estar sucediendo. Ellos tomaron su decisión, dijo Julián, con voz firme pero cargada de tristeza. Y yo tomé la mía. Si esto es lo que se necesita para que entiendan el valor de las cosas, entonces estoy dispuesto a pagarlo. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio extraño en la mansión. Sofía y Fernando no regresaron, y Mateo, aunque se quedó, parecía más reservado que nunca. La ausencia de los dos mayores creó un ambiente más tranquilo, pero también melancólico. Una tarde, mientras Elena trabajaba en el jardín, Julián salió a acompañarla. Su caminar era más lento, y cada paso parecía un esfuerzo. Elena, dijo, deteniéndose junto a ella. Quiero que sepas que nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Lo que hice no fue solo por ti, sino también por Ramón. Es mi forma de corregir lo que hice mal. Elena se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Don Julián, no sé si puedo cumplir con sus expectativas. Pero prometo que haré todo lo posible por honrar su confianza. Eso es todo lo que necesito saber, respondió Julián con una débil sonrisa. Esa misma noche, don Julián falleció mientras dormía, dejando tras de sí un legado cargado de arrepentimiento, amor y lecciones no aprendidas. La noticia de su muerte sacudió a toda la familia, pero el impacto más fuerte fue para Sofía y Fernando, quienes se enteraron cuando ya era demasiado tarde para reconciliarse con él. En su testamento, Julián reafirmó su decisión, toda su fortuna sería para Elena, pero con una condición. Debería usar parte de esa riqueza para establecer un fondo destinado a ayudar a las familias de trabajadores que enfrentaran dificultades similares a las que sufrió su padre, Ramón. Elena aceptó el legado con humildad, pero también con el corazón lleno de determinación. Durante los meses siguientes, trabajó incansablemente para cumplir con la última voluntad de Julián, transformando la mansión en un centro comunitario que ofrecía apoyo a quienes más lo necesitaban. Sofía y Fernando, aunque profundamente resentidos, nunca volvieron a acercarse a la mansión. Mateo, por su parte, decidió quedarse cerca de Elena, ayudándola en su nueva misión y redescubriendo un propósito que había perdido hacía mucho tiempo. Con el tiempo, la historia de Julián Álvarez y su redención se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que incluso los errores más grandes pueden ser redimidos con actos de bondad y sacrificio. Y aunque la mansión ya no era el hogar que había sido antes, se convirtió en un lugar donde las vidas podían comenzar de nuevo, tal como Julián lo había deseado. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.